Mi nombre es Sergio Tacacho, esto es Matemática, primera unidad, números reales. Comenzamos. Vamos a hablar con los campos numéricos. Generalmente no voy a aparecer mucho en pantalla, se los anticipo. Vamos a darle privilegio a las diapositivas en el PowerPoint que fueron preparadas y vamos a comentar sobre ellas. Campos numéricos, ¿qué es? ¿Cómo se generaron? Ahí hay algunos que ustedes conocen y otros que no. Después vamos a ver otra dimensión, otra estructura para terminar de entenderlo bien. Los primeros números, el cursor va a ser de mucha utilidad. Los primeros números que conocimos en la escuela primaria y que obviamente ustedes vieron en el ciclo básico, en los números naturales, el contar, sistemas de numeración, vieron el año pasado o en el curso anterior, no sé cuándo lo concursaron y con quién, pero vieron que la humanidad ha tenido distintas maneras de contar y de armar sus sistemas de numeración, pero están los números naturales, el 1 y 2, el 3 hasta infinito, el 0 es posterior. Para los que creemos en la potencia de América Latina, algunos la llaman la patria grande, reconozcamos que los mayas fueron los primeros en la humanidad de usar un signo especial para el número 0. Esto nos queda para esta parte del mundo. Y acá se pregunta, ¿cómo se generaron? Entre los números naturales se pudieron hacer muchas operaciones, pero no todas. Por ejemplo, estaba prohibida, o era imposible, mejor dicho, la cuenta, y de paso repasamos conceptos y palabras, la cuenta de restar en el caso que el sustraendo sea mayor que el minuendo, o que el minuendo, por supuesto, lo digo de otra manera, sea menor que el sustraendo. Es decir, la cuenta 8 menos 15, 20 menos 111. Imposible de hacer. No hay ningún número natural que satisfaga esta cuenta. Con lo cual, la humanidad se vio en la necesidad de crear otro tipo de números que satisfagan esta incapacidad de los números naturales. Y de así aparecieron lo que llamamos los números enteros. Insisto que vamos a ver inmediatamente la diapositiva posterior nos va a mostrar esto mismo ya pensando en estas cuentas. Pero acá pregunta, ¿cómo se generaron? Y esto es lo que les estoy contando. Los números enteros resolvieron el problema de los naturales, pero crearon un nuevo problema. Se generó con ellos un nuevo problema también operatorio. La cuenta de dividir entre dos números enteros de tal manera que el dividendo, estamos repasando conceptos, que el dividendo no sea múltiplo del divisor o fuera menor, entonces esta cuenta no se podía hacer. Estoy hablando de 8 dividido 5, de 5 dividido 8, de 2 dividido 3, y entonces la humanidad creció un poco más. Ya estamos a 2500 años anteriores a Cristo, para ubicarnos históricamente, y luego van a aparecer los griegos con los cuales se pega el gran salto. Ustedes ya vieron algo en el ciclo básico. Y entonces aparecen los números racionales. Los griegos le ponen racionales, porque fueron los números que se entendían. Entonces, a 2 dividido 3, como no tenían solución, dijeron, lo dejamos así. Esto es una primera idea, después vamos a ser mucho más rigurosos al respecto. Esta es una primera idea para que sepan de qué estamos hablando. Entonces, a 2 dividido 3, lo hemos transformado en un único número, al cual llamamos 2 tercios. 2 tercios. Y aparecen las famosas fracciones que nos volvieron locos en la escuela primaria y nos siguen volviendo locos en media. Y a todos estos números, al conjunto, fíjense cómo está esto, los naturales, los enteros incluyen a los naturales, y ahora aparecen los racionales con su letra clásica. Esta clase podría ser en chino básico, con todo el respeto del mundo del país más
numeroso del mundo, pero en cualquier idioma que queramos, podrá estar escrito en inglés, en alemán, esto es lo que quiero decir, en suizo, en zulú, en lo que fuere, pero la letra Q, todo el mundo la conoce como la letra distintiva del conjunto de los números racionales. Entonces el número 2, que era natural, pasa a ser entero positivo más 2, y el número racional 2 sobre 1. Y los griegos acá, con Pitágoras, que es algún conocido de ustedes, seguramente ya lo tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya lo tienen en su memoria, no les es ajeno a ustedes. Tanto llamaron a estos números irracionales que el famoso teorema de Pitágoras, que en algún momento vamos a desarrollar, le ha causado, este es un dato histórico, tantos problemas al propio Pitágoras que los llamó irracionales, porque en principio no los entendieron. La única manera, es la única explicación por la cual estos números, que vienen también a subvenir, vienen a solucionar también alguna dificultad en cuanto a la operatoria. Estos son los números reales. ¿Cuáles son esa dificultad? Las raíces enésimas de números que no se corresponden con la potencia. Raíz cuadrada de 2, raíz quinta de 10, y así infinitos números. Los griegos, con Pitágoras a la cabeza, no los entendieron. Hay una bonita historia que ustedes pueden googlear. Usen este mecanismo. Insisto con que ustedes están haciendo esto para probar y recibirse bachilleres, pero sería interesante que también lo hagan para aprender, para aumentar su cultura. Por lo cual googlear es casi imprescindible en esta época. Y entonces en esos casos queda raíz cuadrada de 2, raíz quinta de 2, donde no es natural, no es entero, tampoco es racional. Los llamaron irracionales. Y ya estamos ahora ya en el conjunto R de números reales, que es el tema de esta clase. Lo que viene después, hay que pasar al ciclo básico, al ciclo orientado 2, para enterarse qué quiere decir números complejos. Les dejo la duda, se lo pongo como zanahoria delante del animal. Tienen que aprobar ciclo orientado 1 para poder enterarse en el ciclo orientado 2 qué son los números complejos. Otra diapositiva. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero ya con cuentitas y en las coronas circulares respectivas, repaso conceptos matemáticos. En las coronas circulares respectivas tenemos los elementos que aparecen. Acá tenemos los naturales o los enteropositivos, el 0, que por definición a veces nos conviene que sea natural y a veces no nos conviene que sea natural. Hay dos tipos de conjuntos de números naturales, el n y el n sub 0, es decir, con el 0 formando parte de los números naturales, o también hay un conjunto donde el 0 no forma parte. Esto depende de lo que estamos estudiando, de lo que estamos investigando, de lo que estamos proponiendo. Después están los enteros y acá están, esto se llama corona circular, por las dudas de que no hayan entendido o no se acuerden. En este sector que está el cursor bailando acá en redondo, en esta corona circular están los números negativos. ¿Sí? Y también por añadidura, para nombrar todos los enteros, también están agregados el 1, 2, 3. Si yo hubiera hecho esto, acá no hubiera puesto el 1, el 2 y el 3, pero bueno, está bueno para pensar, para criticar, para razonar. Después dijimos en la diapositiva anterior, ahora tenemos los racionales, que incluyen a todos los anteriores, más los de la forma A sobre B con A y B enteros. Es decir, lo que hemos nombrado, hay infinitos. Una aclaración importante que me surge ahora al ver esta diapositiva o a repensarla. Porque, bueno, yo también, esta la pensé, la elegí, la puse, sabía lo que iba a decir, pero hay cosas que se me ocurren decir ahora porque las observo y me parece bien a cuento que se las diga. Y que
participe con ustedes este estado de creatividad instantánea que tengo o cambio de libreto. Acá dice A dividido B con A y B enteros. Esto es muy cierto, son las infinitas fracciones. Pero acá hay una cosa importantísima, que vale para todos los conjuntos numéricos. Agréguenlo, por favor, escríbanlo con ese lápiz y papel que prepararon, con B distinto de 0. B nunca puede valer 0. En este caso, A dividido 0 no existe, es imposible hacer. Y ojo, no es imposible como en el caso de 3 menos 5 o en el caso de 2 dividido 3 que tuvimos que inventar otros números para solucionarlo. 7 dividido 0 es imposible. Para ustedes, para mí y hasta para el doctor Paenza. Como para hablar de un matemático nuestro, de gran nivel, y aquellos que todos decimos tiene una cabeza muy grande y sabe todo. Finalmente tenemos esta corona circular amarilla que donde están los irracionales, distintos tipos de números. No me voy a detener demasiado acá porque lo vamos a ver dentro de un ratito con mucha profundidad, Y acá aparecen algunos de estos números que yo... lo voy a presentar con bombos y platillos en el ciclo orientado 2, este número. Este pi, ustedes lo conocen, es el único número especial, se llama trascendente. Les tiro palabras, conceptos, para que empiecen a escucharlos por lo menos. Después lo vamos a nombrar repetidas veces, lo van a encontrar ustedes en videos, lo van a encontrar en los libros, lo van a encontrar ustedes en el material que tienen, que les provee la institución. Pero pi es el único de la primaria que ustedes saben por el tema de la cantidad de veces que un diámetro está contenido en la longitud de la circunferencia. ¿Qué dice, profesor? Algo muy fácil, lo dijeron las maestras de quinto, sexto y séptimo. Repasen, lean, estudien. Esto no lo voy a repetir. Sigamos. Pues justamente, repasemos un poco. Expresiones decimales. No números decimales, expresiones decimales. Hay una expresión decimal que es el número decimal que es exacto. Yo hago una cuenta y me da 34 puntos, si ustedes quieren, según la edad que tengan, 34,287. 34, tranquilo, profesor, desacelere. 34.287 milésimos. 34 enteros, 287 milésimos. Y la cuenta se termina ahí. El 0 aparece como resultado, como resto. La división es exacta. No hay más vuelta de hoja. Esta es lo que se llama la expresión decimal exacta. Si ustedes quieren, como para jugar en el aire, y ustedes me lo pueden seguir, 1 dividido 2 da 0,5 y ya está. 0 entero, 5 décimos. Profesor, hable bien, está dando clase. 0 entero, 5 décimos. Y si yo divido 1 dividido 4, me va a dar 0 entero, 25 centésimos. De esto estoy hablando. La cuenta que da origen al ejemplo ya sería más complicada. Sería un ejercicio para ustedes. Después tenemos expresiones periódicas. ¿Qué son expresiones periódicas? Aquellas cuya la parte decimal, o hay, yo empiezo a hacer una cuenta y veo que cada 3, 4, 5, 17, 198 decimales, 2.300.000, y llega un momento que vuelve a repetirse esa secuencia. Digo millones y todo para que se den cuenta que no es un tema de 2 o 3 que se repite. Trabajo para las calculadoras, para las computadoras, mejor dicho, pero yo tengo la obligación de decirlo. Y entonces en la parte decimal aparece nada más que el periodo que se repite. En cambio, en las periódicas mixtas, en la parte decimal, obsérvese bien, hay una parte que se repite, el periodo, y hay una parte anterior que se llama anteperiodo, que puede estar en la parte entera o en la parte decimal, que aparece esto y después aparece, en este caso, el 1, 2, 7, 8, que se repite sin solución de continuidad.
Después le preguntan al profesor de lengua qué quiere decir esta expresión. Sin solución de continuidad. Tampoco estoy acá para explicarles todo. Lo que no sea de matemática también. Bien. Esto fue una charada. Después averigüen qué quiere decir una charada. Profe, volvamos a la matemática. Estamos repasando. Entonces acá tenemos las expresiones decimales que pueden ser. Estamos hablando siempre de números racionales en este caso. Racionales. Se fue a Florida y con el frío que hay. Otra vez apareció acá. Las exactas, las periódicas puras, las periódicas mixtas. Otra cosa. Acá tenemos una maravilla. Un séptimo equivale al número, por decir ejemplito, 0,142.857. 142.857. Acá tenemos un periodo de 7 cifras. ¿Qué es? Y acá está esta raya. Algunos usan un arco, me está marcando el periodo que es lo que va a ser periódico, lo que se repite, decíamos en la escuela primaria o en primero o segundo año de media cuando teníamos 13, 14 años. Estamos repasando, se va entendiendo, están tomando nota, están consultando. Y ahora, ¿cómo pasamos del decimal a la fracción? Y entonces acá, miren, tenemos 7,7 enteros 47 centésimos, pero yo no me animaría a decirlo, porque acá habría como puntos. Esta raya está significando que esta cuenta va a dar 7,47, 47, 47, 47, y otra vez voy a decir sin solución de continuidad. Y entonces acá surge la regla. Uno de ustedes, si yo les digo 8,25 con arquito, la puede interpretar. Pero como yo tengo la obligación de enseñárselo, se lo comento. Pero uno apúrese rápido y hágalo. Trate de entender por sí mismo. Trate de entender por sí mismo. Así se leen los libros de matemática. Cada vez que hago matemática, lápiz y papel y la pensadora. Muchas horas de colasilla y la pensadora a todo en torbellino de ideas. Entonces ponemos todo el número 747, restamos el anteperíodo, que acuérdense que lo llamamos así, y lo dividimos por tantos nueves, por un número formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo que se repite. En este caso, dos números se repiten, forman el número 47, 47, 47, entonces abajo ponemos 99. Los que tengan calculadora, no ahora mismo, pero el ahora desde hoy mío, de las 9:21:35, a lo mejor son las 11 de la mañana del miércoles, del jueves para ustedes, donde juntamos en el tiempo dos actualidades, mi hoy de hoy de la clase con su hoy de la escucha. Entonces, pónganse, paren un poco y pongan en la calculadora esta cuenta y que les aparezca este número. Esta verificación lo tiene que hacer. Esto es lo que decía Confucio. Lo hice y lo aprendí. Un número más que famoso. Se llaman, no solo es una expresión decimal, pero no es ni exacta, ni periódica pura, ni periódica mixta. Es otra cosa. Acá no hay un periodo. Todos estos son los números. Se calcula 1,5 millones de decimales. Hasta ahora las computadoras determinaron para pi. Y no aparece, y aparte ya está demostrado, que no va a ser una expresión decimal, mucho menos exacta, ni tampoco ni periódica pura, ni periódica mixta. Es otro tipo de números, del cual ya hablamos un poquito, pero lo quería presentar en especial porque aparte es el único que aprendimos en la escuela primaria. Bendita aquella maestra que nos lo enseñó. Y lo vamos a conocer como números trascendentes. Es objetivo de esta clase y de todas las clases ir repasando todo el tiempo los conceptos ya vistos, para refrescarlos, para recordarlos, para tenerlos siempre presentes. Radicales. Empezamos ahora más específicamente con el tema de los números reales. Todo tiene que ver con la radicación, esto lo habíamos dicho. Y la imposibilidad de los racionales de hacer determinadas raíces. Entonces, ahí que tenemos. La raíz se dice así, enésima de A
este es el índice, el signo radical, el radicando, y esto va a ser B como resultado, siempre y cuando, sí, solo sí, B elevado a la misma potencia que el índice, B a la n es igual a A. No sé si viene un ejemplo numérico ahora o no, pero tengo ganas de decirlo ahora. La raíz cúbica de 8, o si ustedes quieren la raíz cúbica de 1000, es 10, sí, solo sí, 10 al cubo, vayan anotando esto, 10 al cubo es 1000. Va y viene, esta flecha de los lados es al revés, B a la n es A, sí, solo sí, la raíz enésima de A es B. Se debe leer en los dos sentidos, o por lo menos así se debe entender. Otros ejemplos. Raíz cuadrada de 6, de 36, acá hago una aclaración más que pertinente. Lo obvio siempre hay que desocultarlo, decía un psicólogo. Cuando no tengo ningún número acá es como si hubiera un 2, no como si hubiera un 2. Profe, hay un 2. Lo que pasa es que por una convención mundial e histórica no ponemos el 2 y nos ahorramos millones y millones de letras de tinta en las viromes y en todo lo que fuere. No ponemos nada, pero sabemos que acá hay un 2. Entonces decimos que esta es una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 36 es 6. Sí, solo sí, 6 al cuadrado es 36. Esto lo sabemos en la escuela primaria. Muy bien, ya está. Acá están los números. Ya esta es una raíz cuarta. La raíz cuarta de 10.000 es 10. Sí, solo sí, 10 a la cuarta. Les recuerdo, 10 a la cuarta. Hay que ser redundante, profe, por las dudas. 10 a la cuarta es 10 por 10 por 10 por 10. Es decir, multiplicar 4 veces 10, o dicho de otra manera, 4 factores iguales a 10. Toda esa cuenta da 10.000, todo esto cierra, y acá tenemos otro ejemplo que ahora no voy a explicar acá. Por corrección, digamos que este igual tendría que estar afuera de la raíz. Muy importante, ¿qué pasa con las raíces de índice par? La raíz cuadrada de 36 tiene dos soluciones, dos raíces. Es más 6 porque más 6 al cuadrado es 36, de acuerdo a lo que estuvimos diciendo. ¿De acuerdo? Freno un poco para meditar. Pero también, y esto es la novedad, para muchos va a ser una novedad, y es muy importante, también va a ser menos 6. ¿Por qué? A ver ese señor que está prestando mucha atención. A ver si me dice, yo lo voy a recibir desde acá. A ver si me dice por qué la raíz cuadrada de 36 también puede ser menos 6. 11 segundos para pensar. Muy bien, están pensando bien, ya lo escribieron. Esto es verdad, porque menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, menos por menos es más. Entonces menos 6 al cuadrado es 36, más 36. Excelente, los felicito a todos los que lo contestaron bien. Que sé y percibo desde acá que son muchos. Más de la mitad, el 51%. Y esto va a pasar con todas las raíces de índice par. Entonces podemos hacer una regla, profe. Escriban todos, agarren la vida, ¿ves? Las raíces de índice par tienen una solución positiva y una negativa. Las de índice impar, acá tenemos raíz cúbica de 8, es 2. Y no, ¿por qué menos 2? ¿Por qué no es menos 2, profe? ¿Por qué no es menos 2? Porque menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Hay 3 signos menos. Menos por menos, más por menos, menos. Ya está. Y acá pasa lo mismo con la raíz quinta de menos 243. Que es menos 3 porque menos 3. Basta, profe, ya lo entendimos todo. Pase a otra cosa. Esto es muy importante. Una novedad absoluta para ustedes. Inclusive si leyeron el manual antes o lo habrán visto como cosa rara.
Hay una forma de escribir a los radicales en forma exponencial, en forma de potencia, exactamente. La raíz enésima de x la puedo escribir como una potencia de la cual la base es el radicando y el exponente es la inversa del índice. Ahora vamos a ver con ejemplos. Ahí lo tenemos. ¿Alcanzará con un ejemplo? Yo creo que sí, porque estoy percibiendo una inteligencia, un interés y hasta una alegría. Yo me hago ilusiones de que es así. ¿Alcanzará con un ejemplo? Raíz cúbica de 8, sí, solo sí, que ya expliqué qué quiere decir esto, es 8 a la 1/3. Profe, quiere decir que en lugar de escribir esto, lo puedo escribir así. Y sí, mijito, está creciendo en matemáticas, está aprendiendo cosas nuevas. Entonces, esto suena muy difícil, mucho más que esto. Esto es casi de la escuela primaria, esto es del secundario. Ningún chico de la escuela primaria entiende esto. Está indicando nuestro crecimiento intelectual. 8 a la 1/3 es la raíz cúbica de 8. ¿Cómo sigue? Va. Si no entendió el ejemplito, acá va otro. Está la fórmula general y ahí tenemos más desarrollado el ejemplo. La raíz cúbica de 16 es igual a la raíz cúbica de 4 al cuadrado, porque estoy desarrollando. Estoy desarrollando el 16 como potencia de 4, como el cuadrado de 4, y entonces 4 es igual a 4 a la 2/3. 2/3 es el exponente. Hay un señor, a través de la ventana estoy viendo una montaña, o por lo menos una zona de monte, y está levantando la mano porque quiere preguntar. A ver, le voy a dar 6 segundos para que me haga la pregunta. Efectivamente, es la pregunta que estoy esperando, porque 16 también es 2 a la 4. Muy bien ese alumno. Debe ser por vivir en zona de montes, que es tan inteligente. Entonces mi padre es fue jujeño de pura cepa. Esto lo aclaro para que no parezca peyorativo el comentario que acabo de hacer. Amo las montañas. Esto es 2 a la 4. Entonces, ¿cómo quedaría? La raíz cúbica de 16 también es 2 a la 4/3. ¿Sí? Gracias por ese señor que me transmitió la pregunta. Vamos a repasar esto, que es anterior, pero que nos conviene hacer una pequeña revisión. ¿Qué es esto? Bueno, lo dice el título. Potencias de igual base. Bien. Ahí tenemos que cuando se multiplican potencias de igual base, ven, ahí A, los exponentes se suman. Ni hace falta poner ejemplos. Estamos repasando nada más, porque va a ser de utilidad para lo que viene. Acá si estamos dividiendo, m menos n, se restan los exponentes. Acá, en la multiplicación, esto es lo mismo que esto, nada más que esto como la propiedad distributiva. Acá están bien, y esto se llama potencia de potencia, donde se multiplican. Acá esto parece un menos, pero en realidad es un por acá. Acá hay un signito que yo me apuro a... No sé si es un punto o una cuenta de restar, pero me detengo porque yo lo observo desde acá, no sé cómo lo están viendo ustedes. A la m y a su vez todo a la n es a la m por n. M por n, ¿sí? ¿Para qué hicimos esta revisión, profe? Para aplicarlo en los exponentes, en las expresiones potenciales de lo que vimos antes. 2 a la 1/2, y acá van a ver la ventaja de escribir la forma exponencial. 2 a la 1/2 es raíz cuadrada de 2. Acá, ¿qué estamos haciendo? Raíz cuadrada de 2 por raíz cúbica de 2. Pero si lo escribimos como 2 a la 1/2 por 2 a la 1/3, está medio borroneado esto, por eso lo aclaro, escríbanlo ustedes en sus apuntes, y aplicamos la diapositiva anterior. Si estamos multiplicando potencias de igual base, en este caso la base igual es 2, es igual a la suma de los exponentes. 1/2 más 1/3 lo aprendí en cuarto grado, es 2 a la 5/6. Estamos haciendo, ¿cómo lo escribimos?
Raíz cuadrada de 2 por la raíz cúbica de 2 es la raíz sexta de 2 a la quinta. Maravilloso, celestial. Racionalización de denominadores. Solo se trata de dividir. ¿De dónde habré sacado este subtítulo? Solo se trata de dividir. ¿Dividir qué, profe? Dividir radicales, expresiones radicales. Cocientes. Ah, caramba, hay un primer caso. Quiere decir que hay más de uno por lo menos. Entonces volvamos atrás. Cuando alguna raíz cuadrada, vamos a tomarnos con tiempo, vamos a leer bien. Cuando alguna raíz cuadrada aparece en el denominador, se puede eliminar si se multiplica a dicho denominador y al numerador al mismo tiempo por esa raíz cuadrada. ¡Qué bien! Pero a ver cómo dice la diapositiva. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, este es un ejemplo del segundo caso, profe. Ahí tenemos. Hay una diapositiva cambiada de lugar. Volveremos sobre ella. Acá tenemos el ejemplo que yo quería hablar sobre el primer caso. Sucede en las mejores familias. Ahí tengo 1 sobre raíz cuadrada de 3. Estamos en este marco que dijimos, cuando el radical está en el denominador y es una raíz cuadrada. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Multiplicar numerador y denominador por el radicando, por esa raíz cuadrada que está. Entonces, ¿qué tenemos? 1 por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Siempre me pareció curioso señalar aquí que acá no es válido simplificar, porque simplificamos, en realidad lo que estamos haciendo, que es una palabrita del ciclo básico, estamos amplificando la fracción de manera conveniente para nosotros, para nuestros fines. Si simplificáramos, ¿qué pasa? Volvemos al origen y no resolvemos nada. En cambio, haciendo 1 por raíz cuadrada de 3, tenemos raíz cuadrada de 3, y no escapará a su criterio, a su inteligencia, a su capacidad de comprensión, ya no sé qué decir para convencerlos de que son inteligentes y que entienden todos. Si tengo raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, esto es raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Ahí sí simplifico, y la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. He hecho la cuenta de dividir. A muchos lo llaman, muchos, y en los libros está, y el título está acá, racionalización de denominadores, que quiere decir que desaparecen los radicales del denominador. A mí, viejo maestro de escuela, me parece más sencillo hablar de cómo se hace esta cuenta de dividir. En todo caso, ¿para qué hacemos esta cuenta de dividir? Para que los radicales, y junto las dos cosas, los signos radicales, perdón, que son una molestia en el denominador, molestia en cuanto a operaciones y demás cálculos, y entonces ahí queda como más limpio. Es decir, que 1 sobre la raíz cuadrada de 3 es la tercera parte, dicho en lenguaje coloquial, como le gusta a los profesores de letras, 1 sobre raíz cuadrada de 3, que es una operación indicada, finalmente es igual a la tercera parte de la raíz cuadrada de 3. Acá tenemos el ejercicio 2, no me olvido que salté algo, tenemos en algún momento que volver a aquella diapositiva que salteamos. Y acá tenemos el mismo ejemplo, y acá tenemos el mismo ejemplo, y acá tenemos ejemplos más. Esta vez empecé por el más fácil. Si ustedes lo escriben, van a ver que es bastante sencillo. Escríbanlo un par de veces, pongan toda la atención.
Siempre digo, y esta es la primera vez que se lo digo a usted, si la matemática fuera difícil, yo no podría ser profesor. Segundo caso, y acá va a aparecer la diapositiva que se cambió de lugar. Leamos primero, pacíficamente, tranquilamente, en calma. En algunos casos en el denominador puede aparecer una adición o sustracción entre una raíz cuadrada y un número. Esto es lo que puede aparecer. Que en el denominador aparezca, por ejemplo, 3 más raíz cuadrada de 2. 1 más raíz cúbica de raíz cuadrada de 109. Para poder eliminar dicha raíz, se debe multiplicar al numerador y al denominador, lo mismo que en el primer caso. Esta multiplicación, porque tiene que ver con la amplificación, por la misma expresión que aparece en el denominador, pero con la operación inversa. Está complicado este texto. Y ahora vamos, a ver, déjenme buscar la diapositiva que se traspapeló y que correspondería acá. Esta es la que se cambió de lugar. Pido disculpas. Estamos en el segundo caso, no nos perdamos. Estamos diciendo que en el segundo caso el denominador puede aparecer una cuenta de sumar o de restar, donde uno sea un número cualquiera y el otro sea una raíz cuadrada. Estamos enmarcados en esto. Esto es un ejemplo del segundo caso. Anótenlo porque la película, en lo que vean, va a parecer desfasado. No quiero que esto, un reordenamiento, un mal ordenamiento de las diapositivas, les cause a ustedes un estado de confusión. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Que hay que multiplicar. Ya a esta altura de la noche, para mí, ojalá ustedes lo vean de mañana, donde uno está más inteligente. Hay que multiplicar numerador y denominador arriba y abajo por toda la expresión que esté en el denominador. Pongo énfasis en lo que estoy diciendo. Acá estoy diciendo 2 menos raíz cuadrada de 2 y dice que hay que multiplicar arriba y abajo por la misma expresión, pero cambiada de signo. Acá dice menos, entonces multiplico por más. Y ponemos una palabra nueva, que ya lo vieron en el ciclo básico, pero estamos repasando conceptos permanentemente. 2 más raíz cuadrada de 2 es el binomio conjugado de 2 menos raíz cuadrada de 2. Así que, en lugar de decir lo que dice la placa que acabamos de ver, podemos decir que se multiplica y queda mucho más elegante, mucho más preciso. Me estoy criticando a mí mismo. Hay que multiplicar numerador y denominador por el conjugado o el binomio conjugado del denominador. Y acá quedó clarísimo. Acá aplicamos producto binomial, que ustedes recordarán del ciclo básico. Justamente aparece en color, acá está muy bien explicado toda la cuentita y qué va a aparecer. Y aquellas cosas que después se van a simplificar. Y para eso multiplicamos por el conjugado. Esto tiene que ver con el producto de binomios conjugados que vieron, no sé si vimos, no sé si conmigo o con otros profesores, el producto binomial que vieron en el ciclo básico, sino al repasar. Acá hacemos la cuenta de acuerdo al doble producto binomial. Esto se va a simplificar porque hay un positivo y un negativo. Se simplifica acá y se logra finalmente el objetivo buscado. Se hace la cuenta de dividir, pero ¿con qué objetivo? Que desaparezcan los signos radicales del denominador, cosa que es mucho más práctica para los cálculos posteriores más difíciles que se les vienen por querer seguir estudiando. Por lo cual los felicito, insisto. Esta es la que ya habíamos hablado. Esta es la placa del segundo caso, que se engancha con lo que acabamos de decir. Y por supuesto, si hay un primer y segundo caso, casi seguro que hay un tercer caso. Acá no está muy claro, a pesar de que estuve trabajando últimamente, esto no lo pude hacer más claro. Ahora les voy a decir, se los voy a dictar.
Supongamos que en el denominador, no sé cómo está apareciendo en la pantalla de ustedes, por eso tomo esta prevención. Acá dice, supongamos que en el denominador aparece la expresión, y ahora la dicto, raíz séptima de x a la cuarta. No es ni el primer caso, que era una raíz cuadrada, ni es el segundo caso, que era un binomio. Acá es una potencia cualquiera, una raíz cualquiera. ¿Cómo eliminar este radical? O sea, ¿por qué expresión se tiene que multiplicar a esta expresión? Porque este mecanismo de la multiplicación, como método de resolución, lo vamos a seguir aplicando. Pero ahora viene esta duda. Releo, reexplico con otras palabras este mismo texto. ¿Por qué tengo que multiplicar o por qué factor tengo que multiplicar a todo esto para lograr reducir el denominador y que no aparezcan radicales en él? Esto es lo que quería decir. Ahora veamos. Esto puede sonar tedioso. Se debe multiplicar por un radical del mismo índice, en este caso 7, y cuyo radicando esté elevado a la diferencia, cuidado con esto, entre el índice y el exponente del radicando, de la expresión original. Y esta es una aclaración más que obvia, 7 menos 4 igual a 3. Felicito realmente al que entendió a la primera lectura, a la primera leída. Vamos a ver los ejemplos, porque esto es engorroso el texto. La matemática es mucho más sencilla ponerla en ejemplos, en números, que en palabras, como bien lo muestra esta diapositiva. Tengo la raíz séptima de x a la cuarta por la raíz séptima de x a la tercera. Esto estamos suponiendo que esto está en el denominador, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos 1 sobre raíz séptima de x a la cuarta. Entonces, multiplicamos por otra raíz séptima con x, a lo que le falta a la x para llegar a 7, dicho de otra manera, o con lenguaje de la escuela primaria, si ustedes quieren. Lo que le falta a 4 para llegar a 7. Me estoy ubicando en un cuarto grado. Para que ustedes terminen, no porque los esté desvalorizando, para que ustedes terminen de entender. Acá hay que multiplicar lo que le falta a este número para llegar a este. Miren qué sencillito, qué palabras fáciles. Tengo la raíz cuadrada de la raíz séptima, me entusiasmo, de x a la cuarta por la raíz séptima de x a la 3. ¿Por qué 3? Y porque lo que le falta 4 para llegar a 7. Y estamos en segundo grado, tenemos 7 años, mi mamá y papá están ilusionados con que vamos a salir fenómeno. Y cuando hacemos esta cuenta, raíz séptima de x, obvio, esto ya lo sabe todo el mundo, no el chico de segundo grado, ya el que está en el nivel que están ustedes, es la raíz de séptima de x a la cuarta por x al cubo, y entonces acá tenemos, lo habíamos visto en la placa de revisión, se suman los exponentes, raíz cuadrada de 7x a la 7, se simplifica los 7, finalmente nos queda que todo esto, que era el ejercicio propuesto, 1 sobre raíz séptima de x a la cuarta, nos queda un elegante, medio estropicio también, pero cómodo para operar, para futuras simplificaciones y ejercicios más complejos, como la raíz séptima de x al cubo dividido x. Perfecto. Radicales semejantes. Ni hablar. ¿Se entendió? Ahí tengo miedo que... acá está saliendo bastante bien, por lo que veo en 2 pantallas. Pero por las dudas. Ahí dice 5 por raíz cuadrada de 7 y 9 por raíz cuadrada de 7. Habíamos dicho en la placa anterior que son aquellos que tienen igual signo radical, de igual exponente, de igual índice y del mismo factor. Entonces, son como hermanitos de la familia de apellido raíz cuadrada de 7. Discúlpenme, les pido disculpas por mi lenguaje sencillo de maestro de escuela.
pero para que nos entendamos, siempre lo dije. 5 en raíz cuadrada de 7 son como los hermanitos de la familia cuyo apellido es raíz cuadrada de 7. Si los sumamos van a dar 14 raíz cuadrada de 7. Esto para que terminen de entender. Como se observa en el ejemplo, lo único que varía de los radicales semejantes es el coeficiente. Números complejos. ¿De qué se trata esto, profe? Bueno, tenemos un rato para explicarlo y para tratar de entender por lo menos una primera mirada seria y rigurosa al respecto. ¿Quién es este señor? Carl Friedrich Gauss, uno de los príncipes de la matemática. Ha tenido que ver con infinidad de cuestiones científicas, entre ellas el desarrollo de este tipo de números. Cerebros superiores, pero humanos. Yo he decidido colocar estos nombres justamente para poderlos apreciar, para destacarlos, pero también porque no estoy de acuerdo con esto de que las materias que tienen que ver con las letras, con la literatura, con la filosofía, se las llame ciencias blandas y a la matemática, física y química ciencias duras, y aquellas que nombré primero se le dicen humanísticas, humanas, como si la matemática, la física y la química, la astronomía, no fueran hechos de humanos para humanos. Humanos muy especiales, como los filósofos, como los lingüistas, gentes de cabeza grande, digamos, esos grandes bochos que a través de su existencia y de su labor han enriquecido el acervo humano y han tratado de hacernos mejor. Algunos lo han conseguido más que otros y a otros los hemos no hemos aprovechado todo lo que nos dieron. Pero bueno, este es uno de los príncipes de la matemática, puede calcular cuántos años vivió, fíjense los siglos, abarca 2 siglos, el final de uno y el principio de otro, vivió extensamente y lo van a encontrar a Gauss en matemática, en física, va a aparecer a cada rato en la medida que ustedes avancen con sus estudios. He hecho el recuerdo, la mención y el homenaje, ¿por qué no? Campo numérico. Algo hablamos en la clase anterior. Acá tenemos como otro dibujito, para no arruinar siempre, no abundar o aburrir, mejor dicho, con el mismo. En el conjunto interior, los primeros números que conocimos son los números naturales. Dijimos que los números naturales no podíamos restar en el caso que el minuendo sea menor que el sustraendo. Para ello, hemos creado los números enteros que resolvieron el problema del 3 menos 8 y apareció el número menos 5. Como que ya podíamos resolver esa dificultad operatoria que nos presentaban los números naturales. Los números enteros se manejan y se expresan, por ejemplo, en el comercio. Si alguien da 5 y recibe como parte de pago 2, este señor le queda debiendo 3. ¿Y cómo se expresa esto? Bueno, con el signo menos, menos 3. Está indicando que hay ahí una deuda, un saldo negativo. También se usan para la historia, para los años antes de Cristo, y se usan también en geografía para las depresiones marítimas, para las profundidades, tomando al nivel del mar como 0. Bien, desde que el hombre inventó los submarinos y descubrió profundidades, entonces hubo necesidad de utilizar estos números que ya habían sido creados. Pero los números enteros
tuvieron otras dificultades operatorias. No se pueden dividir números enteros en el caso de que el dividendo no sea múltiplo del divisor. ¿Qué estoy diciendo? 8 dividido 2 es 4. Obvio que ni explico por qué. 17 dividido 17 es 1. Perfecto. 170 dividido 10 es 17. Pero ¿qué hacemos con 8 dividido 5? ¿Qué hacemos con 2 dividido 3? Con 100 dividido 121. Esta cuenta no es posible en el conjunto de los números enteros. Insisto siempre en esta dificultad o esta imposibilidad operatoria. Entonces, por ejemplo, de todos los ejemplos que di, que espero que algunos los haya anotado, o si no, cuando vuelven a ver la película, los anotan. Entonces tengo 2 dividido 3. Bueno, en principio es un conjunto de números. Pero bueno, para organizar esto, entonces ahora aparece el número 2 tercios, que no es 2 dividido 3, es un nuevo número, un número fraccionario. Un número fraccionario al cual vamos a llamar 2 tercios, que si bien tiene su origen en el 2 dividido 3, que no se podía hacer en los números enteros, ahora tiene existencia propia. Y esto quiero que quede muy claro, esto es muy riguroso. Si bien 2 tercios nació como 2 dividido 3, ahora es el número fraccionario, o la expresión fraccionaria, 2 tercios. Es un número cuya estructura es más compleja que menos 2, o que 3, o que 7. 2 tercios, pero es un número solo. Ahora después, de todas maneras, ustedes lo han visto en el ciclo anterior, las famosas fracciones, pero ahora necesitamos a nivel de un cuarto año de escuela secundaria, entonces hacemos esta precisión. En 2 tercios, 3 quintos, 8 séptimos son números fraccionarios con una entidad propia, una estructura propia y una identidad propia, un número fraccionario. Ahora bien, con los números fraccionarios avanzamos, pudimos resolver estas operaciones que no podíamos hacer en Z, pero a su vez estos números fraccionarios aparecen como otra dificultad, que es el caso de los números que en la raíz cuadrada no se puede hacer si no es múltiplo. Perdón, si no es potencia de otro. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Entonces, estos números fraccionarios también se los llama racionales, el conjunto Q de los racionales. Números racionales que incluyeran las fracciones y demás. Estoy haciendo como una corrección acá sobre o una aclaración sobre esta diapositiva. Entonces tenemos los números racionales. Y finalmente, en estos números racionales no podemos hacer esa cuenta que habíamos dicho, es decir, las raíces pares, las raíces cuadradas, por ejemplo, de números que no son cuadrados perfectos. La raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3, la raíz cúbica de 100, no da el número fraccionario que dan esta respuesta. Entonces se amplió el campo numérico con los números reales. Entonces están los irracionales. A lo mejor aparece otro cuadro donde esto está explicado con mayor detalle. Y finalmente, estos números reales, que fue el tema de la clase anterior, nos encontramos también con una dificultad, que es aquella donde tenemos raíces pares de números negativos. Para ser un poco más preciso, más concreto, dar un pequeño ejemplo más fácil, la raíz cuadrada de menos 4. No hay ningún número real, no hay ningún número hasta ahora, hasta lo que conocemos, es decir, hasta los conjuntos de los números reales, no hay ningún número que elevado al cuadrado dé por resultado menos 4. Desde la aritmética sabemos que 4 es el cuadrado de 2. Entonces, ante la raíz cuadrada de menos 4 nos quedan como 2 posibilidades nada más. El más 2 y el menos 2. Pero, aquí que tanto más 2
como menos 2 elevados al cuadrado dan por resultado más 4. No aparece menos 4. Por lo cual, la raíz cuadrada de menos 4 queda sin hacer. Esta es una imposibilidad operatoria de los números reales. Estoy insistiendo en que estas dificultades sucesivas, dificultades operatorias, son la causa y el disparador de la creación de nuevos campos numéricos. Finalmente, a esta altura de cuarto año del bachillerato común, ya casi terminando la escuela secundaria, digamos que este nuevo número, el campo de los números complejos, es el último campo numérico que vamos a estudiar. Y que realmente también es el último de los campos numéricos que va a resolver, y ahora lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase, vamos a ir cómo lo resuelve este problema de la raíz cuadrada de menos 4. Escriban ahí rápido, grande, bien clarito, no exageren tampoco tan grande, pongan raíz cuadrada de menos 4 igual signo de interrogación. Este es el problema de la clase de hoy. Vamos a resolver este problema, la raíz cuadrada de menos 4. Sigamos adelante. Bueno, ya amplié la explicación, ¿no? Entonces, se amplió el campo numérico. Y desde ahí tenemos los números complejos. Tienen forma, esto podría estar al final, pero bueno, es un anticipo. El número complejo, del cual todavía no sé nada, pero sé que se puede presentarse como un par ordenado de dos números. O en su forma binómica, la palabra binómica, binomio la conocen, puede ser A punto y coma 3 punto y coma menos 4, o puede ser 3 menos 4i. La primera componente de las A las vamos a llamar partes reales. Y la otra va a ser la parte imaginaria. Profe, ¿cómo imaginario? Irracional, por un lado, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Porque los griegos, los pitagóricos no entendían. Entonces, como los números racionales, y estos no los entendían, los llamaron irracionales. ¿Estos lo imaginan? No, simplemente porque los números reales ocupan toda la recta geométrica. Entonces, para la representación gráfica de estos números, se necesita otra cosa. Entonces, a la segunda parte que completa este concepto, se la llama imaginaria o imaginarios puros. Pero estoy adelantando demasiados conceptos antes de presentarlos en sociedad. Estas dos cositas no son suficientes. Vamos a ver un primer número para empezar. Intentamos resolver la siguiente ecuación de segundo grado, tema que ustedes conocen. Ahí está, la raíz cuadrada de menos 1. Despejamos x cuadrado más 1, x cuadrado es igual a menos 1. Bueno, no hay ningún número real, ni positivo ni negativo, cuyo cuadrado sea un número negativo. Es lo que habíamos hablado de la raíz cuadrada de menos 4. Acá se nos presenta más fácil. La raíz cuadrada de menos 1. Este es el problema. Bauticemos este número y celebremos su llegada a la flauta. Viene de fiesta esto. Este es un número paradigmático, la raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué nombre le podemos poner? Fíjense. I latina. Raíz cuadrada de menos 1 igual I. I va a ser la unidad en el campo imaginario. Y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Es una definición que después vamos a aprovechar muy bien para resolver problemas del tipo raíz cuadrada de menos 4, raíz cuarta de menos 16, o todas aquellas cuentas que a ustedes se les pueden ocurrir que no podíamos resolver hasta ahora. Es verdaderamente un nacimiento, por eso lo del bautismo y la celebración. No son palabras puestas alegremente.
Resolvamos otra ecuación. X cuadrado más 4 igual a 0. Entonces x cuadrado igual a menos 4. Pasaje de términos. Habíamos visto en otros cursos que toda raíz cuadrada admite también un signo positivo y negativo. Toda vez que estudiamos un concepto matemático estamos repasando los anteriores. Y si el profe los considera importantes, los remarca. Como por ejemplo esto, de que toda raíz par tiene dos raíces, una positiva y una negativa. Bien, continuando, tenemos más menos raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1, porque ese menos 4 lo descompongo como 4 por menos 1. Y entonces aplico la propiedad distributiva de la radicación y me queda por un lado la raíz cuadrada de 4 y por otro lado la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de 4 más menos 2. Y por la definición que dimos en la diapositiva anterior, como raíz cuadrada de menos 1, la llamamos y el resultado. Celebremos. Resolvimos la primera ecuación que no podíamos hacer hasta hace 10 minutos. La raíz cuadrada de menos 4 es más menos 2i. He acá una primera solución. Expresión del número complejo en forma binómica. Todo número complejo es igual a la suma del número real y un número imaginario. Después vamos a ver la representación gráfica, no desesperen. Esto suena todavía muy teórico, después vamos a ir a los gráficos y se va a entender un poco mejor. Pero esto está claro de por sí. Aunque no sepamos de qué estamos hablando, sabemos que de eso es el número complejo del cual no sabemos casi nada, pero sabemos que es igual a la suma, sabemos lo que es una suma, de un número real y un número imaginario. No me imagino que es un número imaginario, pero sé que tiene i, porque definimos la unidad imaginaria y la definimos como raíz cuadrada de menos 1. Entonces tenemos que el par a punto y coma b, siempre pongo el punto y coma entre los dos números para que no se confunda con un número decimal cualquiera, a punto y coma b, esta sería la forma de par ordenado. Y esto es la forma binómica, a más b por i. Es decir, tenemos la parte real y la parte imaginaria, es decir, otro número real que es b, pero multiplicado por la unidad imaginaria. Todavía no sé muy bien de qué se trata, soy consciente de esto, estoy pensando como ustedes, no sé muy bien de qué se trata, pero ya sé que tiene dos formas y no me puedo equivocar. El número 3.4 es el número complejo 3 más 4i. Yo sé que hay algunos que ya lo terminaron de escribir, los felicito. Pero sigamos profundizando. Y de acá empezamos acá a visualizar cómo ubicamos en el plano a estos números complejos. Hasta hace poco solo teníamos la recta real, la recta que representa y que ubica a todos los números reales. Entonces, como en la recta real ya no entra ningún número más, si aparecen otros números hay que ubicarlos en otro lugar, porque la recta ya está agotada. Ahora bien, aparte, para ampliar esto, si tengo una recta, lo más cercano que tengo al concepto de recta y dando vueltas por ahí es el plano. Entonces, los números reales se representan en una recta, los números complejos se representan en un plano. No escapa a ustedes, porque lo vieron en el ciclo anterior, esto de los ejes cartesianos. Ya hablamos de Descartes, o habrán hablado con otras profesoras, no sé exactamente cómo se arman estas cohortes que acompañan estos cursos. Algunos lo habrán visto conmigo, otros con algunas otras profesoras anteriores, pero no
es desconocido para ustedes un gráfico cartesiano. ¿Qué es esto que lo estamos viendo acá? Entonces, en este eje horizontal, como siempre históricamente, ponemos los números reales. Y los llamamos, para no ser equívocos y para ser coherentes con nuestras propias ideas, los llamamos el eje real. Y entonces, por supuesto, en un eje perpendicular a él, para completar el gráfico cartesiano, y para este tema solamente, lo llamamos eje de los imaginarios. Recuerden que cualquier punto que hay por acá, en un gráfico cartesiano cualesquiera, tiene su abscisa y su ordenada. Ahora van a tener un componente real y una componente imaginaria. Pero estamos hablando de la misma cosa. La même chose, dicen los franceses. Bien. Entonces, a la i, es decir, a la raíz cuadrada de menos 1, la llamamos unidad del eje imaginario. Es el 1 imaginario. Entonces, acá lo tenemos. Entonces, por supuesto, el doble será 2i, 3i, 4i. Y por debajo del 0 tenemos también el menos i, menos 2i, menos 3i. Si acá estamos fijando las nuevas coordenadas. Entonces, todo número complejo puede representarse mediante un vector, palabra que aprendieron ustedes sobre el final de geometría del ciclo básico, vector, en física también lo utilizan, cuyo origen, ahora vamos al dibujo, cuyo origen es el de las coordenadas y el extremo del vector es el punto AB, cualquiera sea, o cualesquiera sean estos. Estén en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante de la representación. Por supuesto que el plano así determinado es el plano cartesiano complejo, llamado así específicamente para este tema. Y ahí lo tenemos. Miren qué maravilla. El eje real, el eje imaginario, tenemos dos puntos cualesquiera, A y B, primer cuadrante. Entonces, a este par, ¿ven? Si no estuviéramos en números complejos, estaríamos hablando de la abscisa A, que este punto tiene. Es el AB. Primero ponemos la abscisa y después la ordenada. En el tema específico del campo cartesiano complejo, ¿qué decimos? Que A es la componente real del número complejo y B es la componente imaginaria. Entonces, el par A punto y coma B se equipara con la forma, esto ya lo vieron en 3 diapositivas atrás, ¿vale? La forma binómica A más BI. Obviamente esto ocurre en el primer cuadrante. Si estuviera en el segundo sería A menos BI, pero es la misma cuestión. Dos números complejos se llaman conjugados cuando tienen partes reales iguales y partes imaginarias opuestas. Es todo un ejercicio intelectual tratar de entender el lenguaje simbólico y a veces un enrevesado lenguaje coloquial como este. Lo pensamos, lo leemos, lo deglutimos, lo procesamos. Dos números complejos se llaman conjugados cuando tienen partes reales iguales. Esto es A, B, A, M, es decir, la parte real son iguales. Y las partes imaginarias opuestas. ¿Qué quiere decir opuestas, profe? Que tienen el signo contrario. Si uno es, por ejemplo, más 4, entonces el opuesto sería menos 4. Muy bien. Para no caer siempre en el mismo ejemplo, 3 más 4i, entonces, si el complejo conjugado de 3 más 4i tiene la misma parte real, es 3. Es obvio que es así. Pero si la parte... Estoy jugando a ver si entienden las palabras, tanto las leídas como las escuchadas. Ahora después va a aparecer escrito esto, pero los quiero forzar a entender esto que estoy explicando, las palabras, las escritas y las habladas. Entonces si tengo 3 más 4i, decía, y la parte real es la misma, entonces el complejo conjugado también es más 3, pero la parte imaginaria tiene que ser la opuesta. El opuesto del 4 es el menos 4.
Entonces el complejo conjugado, según todo esto, y escríbanlo por favor, de 3 más 4i es 3 menos 4i. Ni hacía falta que yo se lo dijera, ya lo sabían todos. Hoy estoy felicitándolos a cada rato, porque están inteligentísimos. A ver qué dice. Miren, qué casualidad. Aparece el mismo ejemplo. Pero qué satisfacción que yo lo haya podido pensar, ¿eh? Estoy hablando como cada uno de ustedes. Es importantísimo que ustedes hayan podido llegar a esta conclusión, sin ver el ejemplo. Este ejemplo me sirve para comprobar que pensé bien, que mi cerebro funcionó correctamente, que estoy para grandes cosas. Vamos, bueno, son números, y con los números que hicimos, siempre, con los números naturales, con los números enteros, con las fracciones, con los decimales, con los números reales. ¿Los números para qué sirven? Y para hacer cuentas. Hablemos como en la escuela primaria. Un poquito de libertad después del esfuerzo que hicimos, el esfuerzo intelectual que hicimos antes. Ahora bajemos un poco a la primaria, nos ponemos guarda por blanco. ¿Qué hacemos con los números? Y hacemos cuentas. Podríamos haber visto primero la suma, pero la suma es muy fácil, ahora la vamos a ver. Multiplicación de números complejos. No me gusta mucho este orden, pero no importa, vamos a ver. Desde ya, a ver, vamos a empezar por esto, vamos a cambiar el orden de las diapositivas. Adición de números complejos. Empecemos como Dios manda, por la suma. La suma de varios números complejos es igual a otro número complejo cuyas partes reales o imaginarias son la suma de las partes reales e imaginarias respectivamente. Otra vez, lo leemos. Esto yo cuando lo explicaba antes y había aparecido la canción decía, los nenes con los nenes y la nena con las nenas. Hacemos la cuenta de las partes reales por un lado y con las partes imaginarias por el otro. Veamos simbólicamente. Ahí está. AB más CD es A más C, B más D. Ejemplo, 3, 2 más 1, 4 es 3 más 1 por un lado y 2 más 4 por el otro. Quiere decir que 3, 2 más 1, 4 es 4, 6. 3 más 1, profe, esto lo aprendí en primer grado. Y usted dice que estamos en cuarto año. Y sí, en cuarto año también estamos haciendo cosas que nos enseñó la única maestra santa que tuvimos, que fue la maestra de primer grado, a la que quisimos mucho y de todos nos hicimos novios. 3 más 1, 2 más 4. Algo que se pueda resolver, por favor, me pasé años diciendo esto, algo que se pueda resolver con cuentas tan sencillas no puede ser difícil. No puede ser difícil. Por supuesto, 4 acá es la parte real y 6 es la parte imaginaria. Bueno, ahora me quedo más tranquilo. Enseñé a sumar. Espero que ustedes hayan aprendido a sumar. Sustracción de números complejos. Después volvemos a la multiplicación. La vamos a buscar. ¿Qué dice ahí? A ver, me callo un poco la boca. 23 segundos para leer. Bueno, sé que algunos aprovecharon para copiar. Es facilísimo. Y algunos están poniendo ejemplos ya. A ver. Por supuesto. En el caso anterior sumábamos, acá restábamos. ¿Cómo será el producto de un número complejo por un número real? Vamos a ver, aplicamos la primera distributiva y ahí tenemos 1 medio más 4i por 3. Yo sé que unos cuantos dijeron, y habrá que multiplicar el número suelto, porque habrán en confianza, están en su casa, el número suelto por cada uno de los integrantes. Efectivamente, ninguna dificultad. Esto es muy claro y no estoy exagerando, no estoy sobreactuando.
Esto es así, es re fácil. 1/2 por 3 y 4 por 3. Y bueno, y estas cuentitas de multiplicar se hacen. Y finalmente, como para hablarlo en lenguaje coloquial, el triple de 1/2 más 4i es 3/2 más 12i. Sin aplaudir, por favor. Esta es brava. Reacomódense en la silla, tomen aire, tomen ese café que se prepararon, vayan a prepararse otro. A ver, siempre la cuenta de dividir en todos los campos numéricos han sido más difíciles que las otras operaciones, ¿verdad? Es como un karma milenario. El cociente de dos números complejos es otro complejo tal que su producto por el divisor sea igual al dividendo. Es el resultado de la cuenta de dividir. Acá me está diciendo, si estuviéramos hablando de números naturales, yo diría que me está diciendo que 8 dividido 2 es 4, porque 4 por 2 es 8. Y lo podría aplicar a fracciones, a números negativos. Y es lo mismo, es la misma definición de división de siempre. La cuenta de dividir, el cociente, que es el resultado de la cuenta de dividir entre dos números, es otro número, tal que es multiplicado por el divisor, da por resultado el dividendo. Todos los números tienen la misma regla, por favor. Busquemos estos factores comunes conceptuales. Todas las cuentas de dividir de todos los campos numéricos tienen la misma definición. Discúlpenme la reiteración. Esto se llama redundancia didáctica. El símbolo que pasa. Está escrito, gracias. Está, Cristian se ha condolido de mí y me trajo un mate. Bueno, gracias, Cristian. Entonces, está diciendo que en lugar de decir, como dije antes, 8 dividido 2 es 4, porque 4 por 2 es 8, digo A más BI dividido C más DI es un tercer número, M más NI, tal que multiplicado por CDI, estoy aplicando esa definición. Ningún problema. ¿Cómo se hace? Se multiplica el dividendo y el divisor por el complejo conjugado del divisor. Ah, bueno. El concepto de complejo conjugado lo tenemos, ¿verdad? Lo tiene anotado ahí en la hoja anterior al cuaderno. Sí, ahí lo anotaron. Busquen. Complejo conjugado. Y entonces hay que resolver las cuentas de multiplicar. Les dije y reitero, hay que poder entender las letras. Regla práctica para hallar el cociente. Ah, bueno. Mucho texto, muchos números, pero aquí sí, los vamos a dedicar a desarrollarlo. Ahí tenemos 8 más 5i dividido 2 menos 3i. Lo escribimos en forma de fracción, en forma vertical, y la regla, habíamos dicho, es multiplicar a cada uno de esos elementos de la cuenta de dividir por el conjugado del divisor. El divisor es 2 menos 3i, por supuesto el conjugado es 2 más 3i. Entonces multiplicamos arriba y abajo por esa misma cuestión. Y efectuamos estas cuentas de multiplicar con las reglas que vimos recién. El del producto binomial, la doble distributividad. Estamos haciendo siempre lo mismo, no sé si se dan cuenta, tienen otro formato, pero se tienen que dar cuenta que siempre estamos haciendo lo mismo. 8 por 2, 8 por 3i, 5i por 2, más, yo tengo miedo de aburrirlos, pero si lo escriben y lo hacen solos, lo pueden hacer perfecto, yo sé que pueden, si me estuvieron medianamente prestando atención. Acá resumimos, hacemos las cuentas, 8 por 2, 16, ¿qué estamos hablando? Tercer grado. 8 más 3i, 24i, esto es álgebra elemental. 5i por 2, 10i,
Y acá sí, la novedad está de cuarto año, donde 5i por 3i es 15i cuadrado, pero como dijimos que i cuadrado es menos 1, desaparece cambiando el signo del término donde está. Como es más 15i más 15i cuadrado, nos queda menos 15. Seguimos haciendo cuentas. 16 menos 15, 1. 24 más 10, 34i. 1 más 34i dividido 13. ¿Terminamos acá el ejercicio, profe? No. ¿Qué dijimos hace un ratito? Hace 38 segundos. Un ejercicio se termina cuando tenemos la forma binómica, la forma de par ordenado, cuando tenemos un número complejo. ¿Este es un número complejo, profe? Este no es un número complejo. No es un número complejo. Está en vías de serlo, pero no lo es. Entonces aquí aplicamos la propiedad distributiva de la división por el 13. Entonces tenemos 1 sobre 13, un treceavos, más 34 treceavos sí. Y este es un número complejo. Este es el resultado final. Explicamos todo, profundizamos todo.